Abrís el gráfico y ves giros en todos lados. Marcás una zona, ves un patrón de vela y entras. A veces sale, a veces no. Y ni bien perdés 2 operaciones seguidas, empezás a dudar de tu análisis. Cambiás de temporalidad, cambiás de método y volvés a lo mismo la semana siguiente. El problema no es tu estrategia de trading. El problema es que estás operando por intuición y no por lo que realmente está pasando en el gráfico. Pensás que porque hay una zona se va a girar y entras contra tendencia sin darte cuenta, entras en lugares de poca ventaja y te perdés las tendencias reales que están corriendo. Y así, año tras año sin poder consolidar. En este video te voy a enseñar cómo leer la tendencia real, cómo usar la estructura del mercado para saber si estás alcista o bajista y cómo distinguir un cambio real de un falso quiebre. Y todo esto con un simple concepto que podés aplicar a cualquier mercado y cualquier temporalidad. Quédate hasta el final porque lo que te voy a mostrar va a cambiar tu trading para siempre. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale like y vamos al video. Bueno, comencemos con los primeros, las consecuencias de no saber leer la estructura. Esto es súper importante. Muchas veces pensamos que agregamos un indicador, agregamos otro, aprendemos a marcar zonas o un patroncito de vela es suficiente. Y no, tenés que saber qué carajo está pasando con el mercado. Y para esto la estructura tiene toda la información. No solo lo que pasó el último minuto, no solo lo que pasó en una zona, sino toda la información, lo que se dice contexto. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias? Primero, que terminás operando lo que pensás en vez de lo que estás viendo. Si no sabes leer lo que está pasando, lamentablemente cualquier pensamiento, cualquier patrón te va a llevar a tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, que el precio venga subiendo, que te toque un nivel y por una velita roja automáticamente comenzás a vender. O mejor dicho, esta es la historia, esto es lo que vos estás viendo en tu cabeza. Cuando llegue a esa zona, cuando el precio toque ahí, se va a girar seguro. Entonces ya te estás anticipando mentalmente sin identificar ningún patrón técnico, sin seguir las reglas de tu metodología. Esto suele pasar mucho. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a hacernos esta historia en la cabeza y no sabemos leer lo que está pasando en el gráfico? Lamentablemente vamos a actuar en base a lo que pensamos y no en base a lo que la información que el precio te está mostrando. Acordate que el mercado no tiene nada en tu contra. Es simplemente información. Las velas son información, los impulsos, los retrocesos, las zonas, las temporalidades. Es toda información para que vos, que tenés 100% de responsabilidad, tomes decisiones. Entonces tenés que aprender a leer esta información como si fuera un libro. Ahora, ¿qué pasa cuando dejas de operar lo que ves? Y ya le prestas atención a la evidencia del gráfico. Esta misma vela ya no te va a generar ese mismo impulso de entrar, de ingresar sin entender lo que está pasando, porque obviamente estás leyendo el libro completo y vas a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cuál es otra consecuencia? Es que patrones muy aislados te van a llevar a operar de forma impulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Una vela es muy poca información y más nosotros que solemos hacer scalping o que marcamos zonas en temporalidades de minutos, estamos viendo información a veces de 60 segundos, de 120 segundos, de 10 minutos, de 5 minutos. Si solo miras la información de una vela sin tener en cuenta qué tendencia tenés previamente, sin tener en cuenta los niveles que tenés próximos, lamentablemente estás operando sin contexto, o mejor dicho, sin información. A diferencia de si le prestas atención a todo, al contexto previo, a los niveles de máximos, a los niveles mínimos, que eso está en otro video que puedes ver en mi canal, pero hoy nos vamos a concentrar 100% en aprender a leer la estructura porque esto te va a servir. Si ya tenés esa duda, para cualquier mercado, te va a servir para cualquier temporalidad. Eso es súper importante que lo entiendas desde ya. No es lo mismo operar con una hoja de información que con el libro completo. Una vela no alcanza, una reacción, una señal aislada es muy poco para identificar una ventaja probabilística. Otro error significativo cuando no entendemos el contexto, cuando no sabemos leer la estructura previa, que pensamos que, por ejemplo, que el precio llega a una zona, rompe la zona, nosotros ingresamos y el precio se termina girando. Es que tal vez entraste en compra cuando toda la información anterior, por más que esa zona esté ahí, te está diciendo que el precio va a caer, o viceversa. En el caso de ruptura, de continuación, pensás que el precio cuando llega se va a desplomar acá y el precio termina mostrándote la información y la intención de que está queriendo hacer otra cosa. Entonces, con toda esta información vamos a dejar de predecir el mercado, vamos a aprender
dónde mirar y vamos a esperar que el mercado mismo confirme, o según tus patrones técnicos que estés operando, según tu estrategia, vas a esperar que la estructura confirme para vos ejecutar tus patrones. Y por último, lo que tenemos que suele pasar muchísimo es que confundimos una microestructura aislada, como puede ser esto que está acá, con una tendencia y empezamos a tomar operaciones a favor de una tendencia que en realidad no existe. Podemos estar tranquilamente en un rango lateral y nosotros estar comprando por estos puntos, vendiendo por estos puntos, volviendo a comprar en el medio de un rango, y obviamente eso va a llevar a dos cosas. Número uno, perder muchas operaciones consecutivas, una racha negativa, más en un mercado lateral que es indeciso, que no está definido. Y punto número dos, a una sobreoperativa emocional, porque eso suele pasar cuando tocan varios stops seguidos y no entendés por qué pasa esto si mi análisis dice que está subiendo, por qué pasa esto si mi análisis dice que está bajando, y al final del día sucede algo totalmente distinto. Parece tendencia, pero está lateral. Y van a aprender a identificar lo que son las tendencias reales claras. Y no esta tendencia, como pueden ver acá, súper de libro, sino todos los tipos de tendencia, todos los tipos de mercado, todos los tipos de estructura, para que independientemente de si el mercado está súper visual, donde vos ves el gráfico y ya sabes de una la tendencia que tiene, ahí la mayoría de días no es así. Entonces, si aprendes a identificar la estructura independiente de lo que esté pasando, de lo visual que esté ese día el mercado, vas a poder filtrar mucho mejor tus operaciones. No alcanza con ver el impulso, primero tenés que ver el panorama completo, el mapa, el contexto, la información completa, como quieras decirle. Entonces, chicos, vamos a pasar a lo que es la estructura, los tipos de estructura, y luego vamos a ir a los gráficos, así que quédate hasta el final porque te voy a dar muchos tips para que puedas aplicarlo. Número uno, tenemos la estructura, lo que yo le digo, este nombre se lo puse yo, armoniosa, le puedes poner de libro. A lo que nos referimos con este tipo de estructura es la típica donde agarras los libros de trading y te muestran un ejemplo de un impulso, retroceso, impulso alcista o de una tendencia que se ve perfecta. Bueno, este es el tipo de estructura. Impulso, retroceso súper simple, sin nada complejo, y un nuevo impulso. Esos tipos de estructura que cuando la ves, la identificás de una vez. Esto no te hace dudar y decir, uy, esto está bajista. No, automáticamente que lo ves, identificás que está alcista. Lo mismo en el caso de ser bajista. Entonces está compuesta por un impulso súper claro alcista, un retroceso proporcional al impulso, o sea que no se come el 100% del impulso anterior, y un nuevo impulso. Esto es lo más fácil de operar del mundo, o de identificar, mejor dicho, porque es súper visual, no hay duda de que estás en una tendencia específica. Luego tenemos la estructura, de igual forma alcista. Los mismos ejemplos son para bajistas, pero inversos, que es una estructura alcista con pausa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un impulso inicial, una pausa interna compuesto por varios impulsos y retrocesos, y una ruptura y continuación nuevamente. Acá es donde la mayoría empieza a pensar. Supongamos que no está este impulso, que el precio está hasta acá. Entonces tenemos una tendencia que viene previamente alcista y el precio comienza a retroceder, no puede impulsar. Retroceder, no puede impulsar. Retroceder y no puede impulsar. Pero tampoco cae. Y acá está el detalle. Si el precio tampoco cae, ¿cuál es la probabilidad de que caiga a o en contra de la probabilidad de que siga subiendo? Si yo me voy a la información previa y previamente tengo estructura y tendencia alcista confirmada, el precio no puede caer pero tampoco puede subir, hasta que no caiga yo no voy a pensar de que el precio se va a girar, que se va a pegar la vuelta, de que va a ser algo distinto a lo que me está mostrando en este momento exacto. Entonces, la estructura con pausa es donde la mayoría empieza a vender, cuando en realidad nunca cambió de tendencia, simplemente es una pausa, y obviamente cuando el precio inicia una tendencia es donde más impulso tiene, pero cuando ya la tendencia se va consolidando, hace retrocesos más profundos, haces micropausas antes de dar un nuevo impulso, hasta que en algún momento cambia. Cuando cambie, que ahora te voy a enseñar cómo identificar un cambio de tendencia, recién ahí podés tomar la decisión de invertir tu forma de ver las cosas. Mientras el mercado esté subiendo y vos estás pensando en ventas, lo más probable es que eso te lleve a tomar malas decisiones. Y el tercer tipo de estructura es una estructura acelerada. Este tipo de estructura es movimiento muy explosivo,
retrocesos mínimos o pequeños de una velita o dos velitas y una continuación inmediata. Esto requiere una reacción o lectura rápida. Este tipo de estructuras suele darse, por ejemplo, en noticias, durante eventos económicos que puedan mover mucho los precios. También puede darse en aperturas, en la apertura del mercado, donde hay más volumen, el precio suele impulsar muy fuerte y vas a encontrar muchas veces este tipo de estructura. Las tres estructuras, en este caso y para estos ejemplos, son estructuras alcistas. ¿Cuál es el gran problema? Que si vos no aprendes a leerla, cada uno en su caso, puede ser que estés viendo cosas totalmente distintas y generando emociones que te van a llevar a tomar decisiones impulsivas que te van a perjudicar. Te doy un ejemplo muy sencillo. Lo que son las estructuras aceleradas no suelen darse por más de dos estructuras continuas y no se dan todos los días. Entonces, si ves una estructura así, esto que te produce FOMO, porque si no se dio tu punto de entrada exacto, automáticamente comenzás a pensar el precio se va a ir sin mí por la velocidad con la que se va. Y la realidad es que el precio no se va a mover todos los días, todo el día o todo el mercado o toda la sesión, como quieras verlo, con estas estructuras. De hecho, te desafío a ir a los gráficos y buscar un día donde durante toda la sesión se movió así. No, en algún momento el precio se ralentiza y empieza a mostrar, después de la estructura acelerada, este tipo de estructuras ya más normales. Y luego, cuando la tendencia ya se consolidó o se está terminando, muestra este tipo de estructuras. Las tres son estructuras y las tres suceden prácticamente todos los días en el mercado. Ahora vamos a ir a ver ejemplos. Ahora, lo más importante, ¿cómo identifico estas estructuras? A través de qué lógica, cómo sé cuando estoy alcista, cómo sé cuando estoy bajista, cómo sé cuando tengo un tipo de estructura específica. A esto lo denomino punto de inflexión. Es un punto de referencia en el cual voy a tomar para definir cuál es mi última estructura válida y por ende voy a definir el tipo de tendencia que tengo y el punto estructural donde esa tendencia se puede girar. Y lo podés ir acompañando durante todo el mercado para tener conciencia del momento en el cual estás parado. Vamos a esto. Supongamos que tenemos un impulso y un retroceso y luego el precio vuelve a impulsar acá. ¿Cuándo yo tengo un punto de inflexión? Un punto de inflexión se confirma cuando el último máximo se rompe con una vela que cierre por fuera. Te repito, esto es igual para todas las temporalidades. 1 minuto, 2, 15 segundos, como en la temporalidad que operes. Esta es una forma de definir la tendencia. Hay muchas personas que utilizan indicadores, otros que se fijan solo en estructura. Dentro de los que se fijan en estructura, esta es la forma que más me gusta porque es muy sencilla y es basada en reglas al final del día. No hay chance de equivocarte si estás siguiendo la estructura constantemente. Lo que analizas es lo que ves. Entonces, ¿cuándo este punto de inflexión se confirma? Cuando el último máximo se rompe. Entonces, ¿dónde se rompe? Aquí. Este punto de inflexión se confirma. Este es mi último punto donde yo digo, si el precio retrocede y rompe y me deja una nueva estructura, cambió la tendencia. Ahora, ¿qué pasa si el precio simplemente rompe? No pasa nada. Eso lo vamos a ver un momento más adelante. Ahora, ¿qué pasa si el precio aquí arriba comienza a retroceder nuevamente? Yo busco el último máximo que me marcó el precio y lo marco. El precio, si se queda acá, mi último punto aquí es alcista. El punto se va a quedar ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio rompa nuevamente este máximo con una vela que cierre por fuera y cuando cierre por fuera, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al punto más bajo y lo voy a marcar como el nuevo punto de inflexión. Entonces voy siguiendo la tendencia constantemente. Vamos a repasarlo. Cuando el precio retrocede, me marca un máximo, lo marco con una línea simplemente, con un rectángulo, como quieras. Esperás que cierre una vela por fuera de esa línea. Cuando cierra, baja al punto más bajo luego de que marcó este máximo. Es decir, si el punto más alto fue este, después de ese punto más alto voy al punto más bajo. Lo marcas como una línea y este es tu nuevo punto estructural. ¿Qué pasa si el precio comienza a retroceder? Marca un nuevo máximo. En el momento que retrocede, yo marco un nuevo máximo. Que marque un nuevo máximo no significa que tenga un nuevo punto de inflexión. Voy a tener un nuevo punto de inflexión cuando el precio me rompa de nuevo y me cierre por fuera aquí. Cuando cierre, voy a ir
al punto más alto y luego de ese punto más alto al punto más bajo. Y este es mi nuevo punto de inflexión. Así de simple, ahora lo vamos a ver en el gráfico con varios ejemplos para que lo puedan entender mejor. Súper importante, ¿qué hago con este? Fran, ¿qué hago con el anterior que estaba confirmado? Ya no lo tienen en cuenta, porque si la tendencia cambia o la estructura, vamos a estar buscando que cambie a partir de aquí. No vamos a estar buscando que cambie a partir de aquí o de los puntos previos, porque estaríamos eternamente viendo cómo rompe y no tomando decisiones. Entonces, cuando surge un nuevo punto de inflexión, los puntos anteriores quedan totalmente anulados. ¿Qué sucede en lo que es la tendencia bajista? Exactamente lo mismo. El precio retrocede, marcamos el mínimo. Cuando el precio rompe con una vela que cierre por fuera, vamos desde el mínimo que marcamos, buscamos el punto más alto. Este es nuestro nuevo punto de inflexión. Ahora el precio puede retroceder, quedarse aquí, pero nosotros lo único que vamos a estar viendo es una tendencia bajista. Lo mismo aquí, el precio puede retroceder, pero nosotros en este punto lo único que vamos a estar viendo es una tendencia alcista porque nuestro último punto de inflexión confirmado está aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio rompa y ahora va a ser este y este lo podemos borrar. ¿Qué pasa aquí? Si vuelve a romper aquí, acá podemos marcar uno nuevo y este lo borramos. Entonces nosotros vamos a estar claros todo el tiempo de la tendencia que estamos teniendo. Por ejemplo, estamos en el Nasdaq, de hecho estamos en el último día, como pueden ver, y vamos a aplicar la lógica que le acabo de mostrar. Vamos a identificar los tres tipos de estructura y van a seguir la tendencia de forma continua. Esto lo va a hacer ver la lógica de todo esto que le estoy enseñando. Aquí tenemos la apertura del mercado. Lo que tenemos es un primer impulso acelerado. Recuerden los tres tipos de estructura: la estructura armoniosa o de libro, la estructura con pausa y la estructura acelerada. Recuerden que la estructura acelerada se suele dar muchísimo en las aperturas. ¿Por qué? Porque es donde más volumen se le inyecta. Luego de esas aperturas el precio comienza a ralentizarse y mostrar el otro tipo de estructuras. Y como les digo, bueno, me viene perfecto para el ejemplo porque es el último día. Estamos hoy a 13 del 8 y pueden ver que tenemos impulso, un retroceso de dos velas muy pequeño y un nuevo impulso acelerado. Aquí tenemos una estructura acelerada. Ahora, no solo tenemos lo que es la estructura acelerada, sino que no importa la estructura, aplica lo que les enseñé del punto de inflexión. ¿Qué esperamos? Que el precio retroceda, tenemos un retroceso y luego nos rompa. En este caso retrocedió con dos velas y nos rompió este máximo con una vela. Nuestro último punto de inflexión, vamos a marcarlo con otro color, es este de aquí. Ese es nuestro último punto de inflexión. El precio continúa, retrocede y nuevamente nos rompe con esta vela. Nuestro nuevo punto de inflexión es el siguiente. Una pregunta que seguro les va a surgir: Franco, ¿una vela es un retroceso en mercados acelerados? Sí. ¿Qué tipo de velas no suelo tener en cuenta si es una sola vela como retroceso? Cuidado con esto, si es una sola vela. Este tipo de velas como dojis, si hay una sola vela de esta y la siguiente es alcista, no la tengo en cuenta como retroceso porque prácticamente te dice que no hay movimiento. Apertura y cierra en el mismo exacto lugar. Ahora, si el precio retrocede, ahí sí lo tengo en cuenta. Entonces, ¿qué hace el precio? Nuevamente impulsa, marca un máximo, retrocede con varias velas y lo mismo, marco este máximo, me rompe con esta vela. Nuevamente aquí retrocede con varias velas. Ya miren cómo el precio ya, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a mostrar pausa. El precio ya no impulsa rápido, no impulsa en una, dos velas o tres y vuelve a impulsar, sino que ya se queda estancado durante bastante tiempo en un solo lugar. Ya empezó a mostrar lo que es la estructura con pausa. Y la última estructura, cuando rompe esta vela, la última estructura confirmada es esta. Entonces, este es nuestro último punto de inflexión. Ahora, repasemos un poquito. Estructura acelerada. Acá ya empezó con lo que es la estructura del libro prácticamente. Retroceso, ya los impulsos no se van, como aquí. Miren, de hecho, si para sacar simplemente la medida, vamos a tomar el tamaño de este impulso y lo comparamos con este impulso que está aquí. Ya se va del gráfico, cambia mucho. Entonces tenemos estructura acelerada,
estructura armoniosa o de libro. Esta también la pondría como armoniosa o de libro, aunque ya empezó a mostrar una pausa. Es una estructura muy simple, como esta de aquí. Pero aquí ya el precio se empezó a pausar. Se empieza a quedar en el mismo lugar y luego rompe. Acá está mostrando estructura por pausa. ¿Qué es lo importante aquí? Que estamos acompañando al precio constantemente, que estamos viendo lo que hace y siempre tenemos nuestro último punto de referencia para saber si estamos alcistas o bajistas. En este caso, el precio está totalmente alcista y el último punto estructural es este que está aquí. ¿Qué podemos hacer con estos? Borrarlos, simplemente. Entonces, si empezás a tomar decisiones de venta cuando el precio está acá o cuando está acá o por una vela por encima, todavía estás tomando decisiones cuando el precio está para compras únicamente. Ahora, miren lo interesante que pasó aquí. Por eso les digo que siempre esperen el precio, esperen que muestre la información necesaria. El precio vuelve a romper este máximo aquí. Cuando rompe aquí, confirma este punto de inflexión y retrocede. ¿Qué hacemos cuando retrocede? Lo marcamos, básicamente, para ver si rompe de nuevo, como hemos marcado cualquiera de los anteriores. ¿Qué hace el precio? Empieza a generar una estructura con pausa. Baja, luego sube y luego rompe lo que es esta estructura y deja una nueva estructura bajista. A partir de este punto vos podés comenzar a pensar en cortos. O sea, es el momento con mayor lógica estadística, básicamente, de que el precio vaya a caer. ¿Por qué? Porque se acabó la tendencia alcista. Dejó de mostrar estructuras alcistas y comenzó a mostrar estructuras bajistas. Ahora, ¿qué hizo el precio en este punto? Marcó un nuevo punto de control, punto de inflexión, rompió aquí. Entonces, a partir de este punto, ya podemos decir que tenemos una tendencia bajista. Con el último punto, cuando rompió aquí y empezó a retroceder, confirmó. Entonces, el último punto de inflexión es aquí. Aquí que tengo a nivel de estructura. Recuerden que yo les estoy enseñando a leer la estructura. No vamos a ver entradas ni nada. A nivel de estructura tengo lo que es una estructura bajista ya confirmada con un cambio de tendencia. A partir del último punto de inflexión alcista, se rompió y dejó una nueva estructura. Eso es lo que debe pasar, básicamente. A partir de eso, intentó impulsar, no pudo continuar. Marcamos este mínimo, este es el último punto de inflexión, y empezó a dejar una estructura con pausa y volvió a cambiar la tendencia. Básicamente, a partir de este punto, acá, primero debe romper, después debe marcar un nuevo máximo y confirmar un nuevo punto de inflexión. A partir de ese punto, nosotros podemos decir que ya estamos alcistas nuevamente. Siempre yo recomiendo tomar decisiones a favor de lo que es la tendencia en ese momento. Si vamos a la noche, bueno, o sea, tienen unas estructuras muy bellas, pero es el ejemplo perfecto porque no son de libro. Hay muy pocas de libro. Por acá estoy viendo algunas de libro, pero la mayoría son totalmente distintas. Entonces vamos a leer todo lo que sucedió a la noche simplemente utilizando el concepto del punto de inflexión. Luego de esto les voy a enseñar cómo diferenciar un mercado lateral de un mercado en tendencia, porque muchas veces hay estructuras en mercados laterales, y cómo identificar una estructura confirmada de un falso quiebre. Muchas veces se rompe en ese punto de inflexión y genera un falso quiebre. Entonces, si nosotros operamos de noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el último máximo y el último mínimo confirmado. Muchas veces se dice, no, que viendo lo que pasó antes no sirve. Es que no existe trading sin ver lo que pasó antes. Hay que entender que esa forma de pensar es una forma inmadura. No existe probabilidades. Vos no podés sacar una probabilidad a una estrategia, conocer los datos y saber si tenés una ventaja en el mercado si no vas hacia atrás y ver todo lo que pasó antes. Lo mismo pasa todos los días cuando vas a operar. Haces un análisis premercado para entender el contexto actual de ahora, porque el futuro no lo conoces. En el futuro tomás decisiones, pero ahora, para entender lo que pasa ahora, tenés que mirar hacia atrás, sí o sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la última estructura confirmada y su punto de inflexión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un impulso bajista y el precio a partir de este impulso comienza a retroceder aquí. ¿Qué hacemos? Marcamos el mínimo. Aquí esta vela nos muestra el rompimiento. ¿Qué voy a hacer cuando me muestra el rompimiento? Voy a buscar el punto
más alto, básicamente. El punto más alto que me muestra es aquí. ¿Qué hago de nuevo? Cuando el precio me rompe aquí, retrocede, marca un nuevo mínimo, entonces voy a buscar el punto de inflexión anterior. Vamos a hacerle un poquito de zoom para que puedan verlo mejor. No quiero que se les escape información. Tenemos el rompimiento, buscamos el punto más alto. El precio rompe de nuevo, retrocede, marcamos aquí, rompe con esta vela, busco el punto más alto nuevo aquí y voy siguiendo. Yo sé que si el precio se pega la vuelta por acá, ya me cambió la tendencia. Entonces, este es mi último punto estructural. ¿Qué hace el precio? Rompe, retrocede, marco este mínimo, espero una vela que cierre por fuera. Recuerden, no mecha, el cuerpo de la vela tiene que ser. Cuando me rompe, busco el último punto. ¿Qué hace el precio acá? Retrocede, rompe. ¿Qué tenemos que esperar luego de esa ruptura? Tenemos que esperar que el precio retroceda, es decir, va a este punto más alto, comienza a retroceder, entonces yo ya puedo marcar este máximo. Pero todavía no puedo decir que la tendencia cambió. ¿Cuándo digo que la tendencia cambió? Cuando me rompe con una vela que cierre por fuera. Porque esto tranquilamente podría hacer esto y seguir bajando. Entonces mi punto de vista de lo que está pasando no va a cambiar hasta que no suceda esto. ¿Qué hace el precio? Se queda bailando un rato aquí, rompe y con esta vela confirma. ¿Qué confirma? El punto más bajo luego de marcar el último máximo. Si el último máximo fue acá, desde el último máximo a la vela que rompió, el punto más bajo es este. Entonces, desde este punto exacto, yo puedo decir que tengo una tendencia alcista. Y así seguimos el precio nuevamente. Podemos seguirlo, de hecho, toda la tendencia, y quiero seguirlo hasta acá arriba para que vean cómo se van a evitar tomar operaciones contra tendencia en momentos donde el precio está totalmente alcista. Miren estos ejemplos exactos de aquí. El último punto confirmado alcista es este. Para que el precio esté bajista debe romper y dejar una estructura por debajo. ¿Qué hace el precio aquí arriba? Marca un máximo y comienza a retroceder. Entonces, hasta que el precio me rompa este máximo, yo no puedo mover este punto de inflexión. Como el impulso fue muy fuerte, probablemente como fue de madrugada por alguna noticia o la apertura, no, es por una noticia, el precio hace lo siguiente. Empieza a retroceder y mostrar como microestructuras. Y acá es donde la mayoría viene y hace esto. Bueno, a ver, esta estructura y acá, y me dio el rompimiento, entonces yo acá empiezo a entrar en corto. Si no entras acá porque pensás que ya está súper confirmado y que tenés máximos y mínimos cada vez más bajos, pero estás alcista, según el punto de vista de lo que es el punto de inflexión. Estás encerrado dentro de una pausa del mercado, es un impulso con pausa. Recuerden la estructura con pausa, la estructura armoniosa con pausa y acelerada. ¿Qué hace el precio en este punto? Continúa su tendencia previa. Entonces, ¿dónde rompe? Donde el cuerpo cierra por fuera. En esta vela, como pueden ver aquí, esa vela cierra por fuera. Entre este máximo y esta vela voy a buscar el punto más bajo, que es este que está aquí. Vamos a limpiar y actualizamos. También actualizamos el máximo porque retrocedió. Esta vela rompió entre este máximo y esta vela el punto más bajo y ahí acompañamos. Ahora, ¿qué es lo curioso acá? Que mucho en esta tendencia alcista hay mucha pausa. Tenés toda esta pausa de aquí. Tenés todos estos mínimos descendentes aquí. Tenés esta pausa aquí. Pero vos nunca dejaste de operar a favor de una tendencia que está muy clara. Y claro, los mercados se ven así. Los mercados se ven así, no se ven como en los libros todo el tiempo. Si ven, recién acá muestran una estructura prácticamente de libro, una estructura armoniosa. Pero el resto se ve con pausa. Y si vos aprendés a identificar estos puntos de inflexión, te vas a salvar de muchos stops contra tendencia y sin sentido, porque estás acompañando. ¿Qué hizo acá el precio? Rompió, confirmó y comenzó a retroceder. ¿Dónde rompió de nuevo? Acá. Entre este punto y este punto, el punto más bajo es este. Entre esta vela que rompió y este máximo acá. ¿Qué es lo interesante que hace el precio acá? Y acá es donde les digo que diferenciar de falsos quiebres, que ahora vamos a ver ejemplos, de cambios de tendencia. Un falso quiebre no es más que un retroceso profundo al punto de inflexión, pero que reingresa. No deja una nueva estructura hacia abajo confirmada, porque nosotros si marcamos este mínimo, el precio no confirmó rompiendo hacia abajo. Volvió a ingresar, entonces acá no pasó nada. Yo a partir de este rompimiento no hubiera entrado, siempre hubiera acompañado la tendencia. Ahora,
marcamos el nuevo máximo, aquí donde retrocedió, aquí rompió. Entre este punto y este punto, miren cómo lo vamos a actualizar hacia abajo un poco. ¿Qué hace el precio? Nuevamente agarramos este último máximo, retrocede, vuelve a romper aquí y actualizamos. Sigue impulsando, marca este máximo y comienza a retroceder. Para nosotros todo esto es alcista, al 100%. Vamos a volver a poner esto acá. Esto es alcista al 100%. ¿Acá vendemos? No, porque no tenemos estructura por debajo. Acá vendemos, no, porque aún acá en el rompimiento no tenemos estructura por debajo. Pero aquí sí ya nos confirma con un cierre. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Entre este mínimo y el rompimiento, lo que vamos a hacer es marcar el punto más alto, en este caso rojo, ya que nos cambió la estructura. Lo mismo vuelve a pasar aquí, retrocede el precio hasta que no nos rompa, nos rompe con esta vela muy fuerte y buscamos el punto más alto entre el mínimo y el rompimiento. Y volvemos, vamos aquí a marcar otra vez. Este es el último ejemplo para no tenerlos todo el día con el mismo ejemplo. Pero acá viene lo interesante. Como el precio no me rompe, aquí con una vela que cierra por fuera, mi último punto de inflexión confirmado va a estar acá. Mientras el precio esté encerrado acá, yo voy a considerarlo de dos formas. Si está encerrado en un tramo corto, voy a decir que es una estructura con pausa. Pero si está encerrado mostrando estructuras alcistas, de estructuras bajistas constantes que cambian constantemente de un lado a otro, así, máximos y mínimos, en el medio atrapado en un punto de inflexión, yo ya esto lo voy a considerar un lateral. Pero mientras tanto, hasta que muestra esto, solo lo considero una estructura bajista. Ahora, si alejamos todo esto, miren la forma tan bella que tenemos de leer la estructura. Y créanme que acá se salvaron de muchos stops entrando en ventas. Acá donde tal vez hubieran comenzado con la narrativa de un doble techo y de que el precio iba a caer, siempre estuvo alcista. Acá cuando el precio se pausó, acá podrían haber dicho que es un hombro, cabeza a hombro y este tipo de cosas. Pero teniendo en cuenta el último punto de inflexión, estás operando alineado a lo que está pasando en el mercado y estás filtrando muchísimo tus operaciones. Unas aclaraciones muy importantes. Cambio de tendencia versus falso quiebre. Todo esto lo analizamos desde el punto de inflexión. Y es muy sencillo. Un cambio de tendencia, para que haya un cambio de tendencia tenemos que tener una tendencia previa. Si tenemos un rango lateral, pasamos de un lateral a una tendencia, pero no hay cambio de tendencia. Entonces, si ya tenemos confirmada una tendencia, para este ejemplo la voy a hacer alcista, y tenemos nuestro último punto de inflexión confirmado, cuando el precio nos rompe este máximo, lo trasladamos acá y el de abajo se borra. Vamos a decir que tenemos un cambio de tendencia cuando el precio rompe, retrocede, recuerden, retrocede luego de romper el punto de inflexión y luego una vela que cierra abajo. ¿Qué hace? Este paso de ser un punto de inflexión alcista a ser un punto de inflexión bajista. Y a partir de ahora vamos a poner de referencia el punto de inflexión bajista. ¿Qué es un falso quiebre? Cuando tenemos una estructura alcista confirmada, tenemos nuestro punto de inflexión y el precio lo que hace es que rompe, pero no deja estructura como se ve aquí. El precio reingresa y continúa su tendencia. Es más que un retroceso profundo. Entonces, ¿qué usamos de confirmación aquí? La estructura y siempre tenemos en cuenta el punto de inflexión. El rompimiento en sí del punto de inflexión, si no cambia la tendencia y el precio arranca para otro lado, seguimos pensando lo mismo todo el tiempo. Independiente de que si la estructura fue acelerada, de que si la estructura es con pausa y continúa, o que si la estructura es de libro. Siempre se lee igual y el punto de inflexión se lee igual en todas, solo que algunas son más aceleradas, acá tenemos el punto de inflexión, algunas con pausa, acá se confirma, acá tenemos el punto de inflexión y algunas muy visuales, acá se confirma y acá tenemos el punto de inflexión. Pausas de mercado versus laterales. ¿Cómo lo identificamos? Simplemente con esta forma de ver la estructura es muy sencillo. Primero vamos a un ejemplo visual. Una pausa del mercado no es
No puede haber pausa si no hay un movimiento previo. Tenemos que decir, bueno, ¿qué se está pausando? Si algo se pausa, si algo se estanca, es porque antes estaba teniendo un movimiento específico. Entonces, tenemos que tener previamente una tendencia. Dentro de esa tendencia vamos a decir que tenemos una pausa cuando el precio deja de ir a favor de esa tendencia. No podemos decir que porque el precio dejó de ir a favor, ya automáticamente tenemos un lateral, porque un lateral tiene características muy específicas. Primero veamos las características de una pausa. Tenemos, en este caso, alcista, un impulso, y el precio comienza a retroceder y empieza a mostrar movimientos erráticos. Una pequeña pausa dentro de lo que es la tendencia alcista. Ahora, un rango en el mercado se puede identificar de forma muy fácil. En el caso de que te sentes a operar y estés analizando información previa y ya tengas esta información, la información que tenés que buscar es la siguiente. El precio está rebotando entre dos niveles de precio. Cuando digo niveles de precio son puntos en los que el precio se devuelve. No es que tienen que estar marcados, no es que es algo muy específico. Si vos ves que el precio está haciendo lo siguiente, hace esto, cae, vuelve a ese punto más arriba, punto más abajo. No busquen la perfección porque no la van a encontrar. Y vuelve a caer y no hay tendencia. Y lo mismo hace en el lado contrario. Bueno, aquí lo que tenemos es un precio lateralizado y tenemos dos puntos de referencia para esto. Ahora se identifican muy fáciles cuando yo me siento y ya está eso. Simplemente tengo que esperar a que el precio me muestre estructura por fuera de esos niveles y ya empezar a operar. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una tendencia y el precio se comienza a lateralizar? Lo primero es que no lo podés anticipar. El precio sube hasta que deja de subir y se lateraliza cuando quiere. Realmente no vas a poder predecir el punto, el minuto y el segundo exacto donde pasa eso, pero sí tenés la información para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo definimos esto? Les doy un ejemplo alcista, pero es lo mismo para el ejemplo bajista. El precio está subiendo, viene una tendencia y tiene un cambio de tendencia. ¿Sí? Tiene un cambio de tendencia con estructura. Rompe el punto de inflexión, marca un punto más bajo, retrocede, vuelve a romper con una vela que cierre por debajo. Está el primer cambio de tendencia. Pero la siguiente señal de que el mercado se va a lateralizar es la siguiente, siempre basado en información que no continúa hacia abajo, sino que vuelve al último punto de inflexión confirmado bajista, cambia de tendencia y se dan dos cambios de tendencia en el mismo rango de movimiento, en un cuadradito. Venía alcista, después cambió a bajista, después cambió alcista de nuevo. Entonces tenemos, primero teníamos tendencia alcista, luego cambió a bajista, luego cambió alcista de nuevo. Si la tendencia con esto ya te está diciendo automáticamente que no está definida, es que el precio está indeciso. ¿Qué es lo único que nos falta? Un cuarto cambio de tendencia. Pero a partir de esta información, que haya tres cambios de tendencia, vos no vas a tomar una compra, por ejemplo, aquí, sabiendo que aquí la tomaste y se cambió de tendencia y tal vez aquí quisiste entrar en ventas y cambió de nuevo la tendencia. ¿Qué vas a esperar? Básicamente te cruzas de brazo, que es la actividad más infravalorada del trading. O sea, la gente piensa que tiene que estar sintiendo adrenalina todo el tiempo. No, te cruzas de brazo, hiciste tu análisis premercado y te quedas a mirar a ver qué pasa hasta que se dé tus patrones. No tiene que ser intenso. Obviamente cuando inicias las emociones que sentís son intensas, pero el análisis no tiene por qué ser intenso. Entonces, ¿qué hacer a partir de este punto? Yo lo que hago es marcar este punto más alto, este punto más bajo, el punto más alto antes de que cambie la tendencia. Luego, si me cambió de nuevo la tendencia, como en este caso, el punto más bajo, marco un rectángulo y espero que el precio salga de ahí. Tan simple como eso. Pueden pasar dos cosas, o el precio sale y continúa la tendencia o continúa la oscilación dentro de ese rango. Ahora, si nos vamos al gráfico nuevamente, aquí podemos ver exactamente eso. Primero, lo que es la pausa. Vamos a mostrar la pausa para diferenciar lo que es una pausa en el mercado de un lateral. Esto es una pausa. El impulso alcista, vamos a borrar, tenemos el impulso alcista, tenemos el último punto de inflexión confirmado y el precio se estanca un rato en ese momento y luego continúa. Nunca cambió la tendencia acá. Por eso decimos que es una pausa, porque tiene que haber una tendencia previa. Veníamos de una tendencia alcista. El precio comenzó a retroceder, se estancó un momento, una pequeña pausa, pero nunca cambió la tendencia en el medio. Tendría que haber hecho esto. Y continuó. Ahora, ¿qué es un lateral?
Vamos aquí que justamente tenemos un ejemplo perfecto. Veníamos con el precio del libro, aquí podemos ver impulso, retroceso, confirmación, máximo, rompe, confirmación con esta vela, punto más alto. ¿Y qué hace acá el precio? Tenemos de referencia esto. No hace una pequeña pausa. Empieza el precio a... Cambia de estructura, vuelve, cambia de estructura, vuelve, otra vez aquí, hasta que rompe en este punto. En algún momento sale, ¿no? Acá es donde el medio tenés que intentar siempre evitarlo como de lugar, básicamente. A operar en el medio, en los extremos, sí podés operar según el tipo de operativa que tengas. Ahora, Fran, ¿qué pasa si estoy en un rango? ¿Qué hago en el medio? ¿Puedo operar estas microestructuras? Lo ideal es que no. Tenés un mercado indeciso. Tenés un mercado que te está mostrando que no tiene dirección. Entonces, esperás que salga. Supongamos que aquí el precio sale, marca un máximo y cuando el precio nos rompe con una vela que cierra por fuera, tenemos recién ahí un punto de inflexión. Pero no busques punto de inflexión acá en el medio porque te va a pasar lo siguiente. Vas a tener uno por acá. Después te va a romper, vas a confirmar otro, va a cambiar de nuevo, confirmar otro, cambiar de nuevo. Y en el medio de todas estas estructuras lindas también puede pasar esto, que viene un impulso acelerado y te manda a dormir. Entonces, si tu objetivo es leer la estructura como un campeón, ten en cuenta todo esto, anda al gráfico, practicalo, identificalo. Esto en el mercado con movimiento es más fácil de leer todavía, porque vos tenés toda la lectura previa de lo que pasó. Y bueno, por ejemplo, para este ejemplo estoy en el gráfico de 2 minutos, como pueden ver aquí. Pueden ir al de 1 minuto y es exactamente la misma forma de leerlo. Van a ver impulsos acelerados, más lentos, con pausa. Pero si nos fijamos aquí, si seguimos exactamente los puntos de inflexión, acá tenemos otro, acá otro que nos van confirmando con los rompimientos hasta el último que es aquí. Miren que prácticamente es lo mismo que en 2 minutos. Ahora, cuando el mercado abre, ustedes tienen toda esta información previa. Miren que aquí tenemos el rango. ¿Qué hace el precio? Rompe, nos marca este máximo. Ustedes deberían tener así esto, antes de la apertura del mercado. ¿Y qué haces? Te cruzas de brazos a ver qué pasa. El precio vuelve a meterse en el rango o confirma la primera estructura y empiezo a marcar mi primer punto de inflexión. Ya las entradas serán según el tipo de estrategia que tengan. Pero esto les aseguro que les va a ayudar a filtrar muchísimo sus entradas. Ahora ya sabes leer la estructura real del mercado. Ya tenés el concepto que lo ordena todo. Operás lo que ves y no lo que pensás que va a pasar. Identificar el punto de inflexión define absolutamente todo lo que está pasando en el momento y a distinguir un cambio de tendencia real de un falso quiebre o un lateral. Pero leer bien el gráfico es solo una parte. Saber leer la estructura no es lo que separa al trader que consolida del que sigue estancado año tras año. Lo que te mete en el 1% de los que sí tienen resultados es otra cosa. Por eso te preparé este video donde te muestro exactamente cómo ser parte de ese 1%.